Nuestra historia es tan amplia como rica en acontecimientos, que han dejado su huella por reflejar un ideal, un objetivo común de bien para toda la patria. Hoy, precisamente, queremos reflejar el hecho de tener un símbolo que nos identifica como una nación independiente y unida a la causa de crecer libre y grande. Recordamos la creación de la bandera y a su creador, el general Manuel Belgrano. Filiación. Don Manuel, ¿nos puede contar quiénes eran sus padres? ¿Dónde nació? ¿Tenía hermanos? Bueno, nací un 3 de junio de 1770. En mi casa en ese entonces estaba ubicada lo que hoy es Belgrano al 430. Era muy amplia, muy linda, con grandes ventanales hacia la calle, que tenían cortinas bordadas por mi hermana y por supuesto mi madre. Mi madre, como le digo, ella se llamaba Josefa Caseros, era criolla. Y mi padre se llamaba Domingo Belgrano y Peri, que era italiano. Él primero se fue acá y luego vino aquí a Buenos Aires. Él era comerciante y le tocó el tiempo del monopolio, donde pudo hacer grandes riquezas para vivir cómodamente. Gracias a eso nos dio la mejor educación de aquella época. Juventud y estudios. ¿Dónde estudió y se preparó para ser militar? Bueno, nunca pensé hacer militar o dirigir un ejército. Empecé mis estudios en el Real Colegio de San Carlos, donde estudié filosofía, latín, lógica, literatura, entre otras cosas. Y me recibí de licenciado en latín y literatura. Luego allí me fui a España con mi hermano Francisco. Yo tenía 16 años solo y me inscribí en la Universidad de Salamanca, donde me recibí de bachiller en leyes y luego como abogado. Le confieso una cosa, que mi interés no era tanto por lo que había ido a estudiar, sino que me atrajo más el estudio de los idiomas, que por cierto hablo muy bien inglés y francés. También la economía política, y el derecho público. Además, tuve la suerte de conocer grandes personas que me transmitieron sus ideas, que eran muy importantes, que fue entonces donde se apoderó de mí el deseo. ¿Cuál fue el deseo? El deseo de traer esas ideas para ponerla en práctica y a favor de la patria argentina. Don Manuel, mientras usted estudiaba, ¿dónde vivía y cómo era? ¿Qué hacía cuando no estudiaba? Vivía en una pensión con Navarro, un amigo. No era muy grande, pero era cómoda. Estábamos solamente para estudiar y en el tiempo libre, bueno, nos juntábamos los hombres en el club a hablar sobre la situación de España, de Europa y además nos gustaba frecuentar las chicas divertidas. Consulado. De vuelta en Buenos Aires. ¿Cuál fue su obra? Fui nombrado secretario perpetuo en 1793 y en 1797 el virrey me nombró capitán de las milicias de Buenos Aires. Por una parte, en lo económico me encargué de propagar que el desarrollo económico debía ser parte del desarrollo cultural y ajustarse a lo que era el libre cambio, a la economía del libre cambio. Las pude dar a conocer gracias a que colaboré con el primer periódico de ese entonces, el primer periódico de Buenos Aires, que fue el Telégrafo Mercantil, que dejó de aparecer en 1802. Luego participé del seminario Agricultura, Comercio e Industria. Y por último, dirigí el otro diario de Buenos Aires, que fue Correo de Comercio, donde habían clasificados como se venden dos negras, una de 26 años con cría, bien pechona, y otra de 20 años, esta sin cría. Y bueno, por otra parte, fue en lo educacional. Propuse la creación de 7 tipos de establecimientos educativos, como la de comercio, la escuela náutica, que aún continúa, por cierto, escuelas agrícolas, escuelas de lanzas de lana y algodón, y escuelas para mujeres también. Y yo, que deseaba que la educación primaria sea gratuita y obligatoria en todo el reino, pero la mayoría solo quedaron en proyectos. Y por lo que veo, ahora la política de este reino no cambió mucho.
se quedan en proyectos, promesas y nada más. ¿Cuál fue su participación durante las invasiones inglesas? Fui el único miembro del consulado que no juró lealtad a la corona inglesa, porque me escapé a la banda oriental, lo que hoy es Uruguay. Hasta recuerdo que llegó a flamear en el mástil de Buenos Aires la bandera inglesa por unos días, una barbaridad. Al año siguiente participé en la defensa de la ciudad. Nosotros sabemos, a través de las distintas publicaciones que escribía y de las memorias del consulado, usted, don Manuel, es el principal representante ideológico de la Revolución de Mayo. ¿Nos puede contar un poco? El 24 de mayo de 1810, Saavedra y Castelli renunciaron a integrar la junta presidida por el virrey Cisneros y nosotros nos empezamos a ponernos nerviosos. Recuerdo que en aquel entonces estábamos en la casa de Rodríguez Peñas. Yo vestía el uniforme militar, estaba sentado en el sofá y escuchaba cómo discutían mis amigos y veía la indecisión de ellos, que es un mal actual, un mal de los argentinos, de todos nosotros los argentinos, esa indecisión que tenemos. Bueno, empecé a perder la paciencia, sentía que mi cara hervía y no aguanté más y entré al comedor y dije que si mañana a las 3 de la tarde el virrey no ha renunciado, yo mismo, como un caballero que soy, con mis armas lo derribaré. Y al otro día fui vocal de la primera junta de gobierno. Bien. Militar. Don Manuel, ¿cómo ve usted su campaña a Paraguay? ¿Fue positiva o negativa? Como un sueño lo recuerdo. Primero aquellos interminables campos, pajonales, cañaverales, por leguas y leguas, tratando de solucionar faltas e intentando darle disciplina e ideales a ese contingente militar, porque no eran militares de escuela. Pero bueno, cuando llegamos a Corrientes propuse el trazado de 2 pueblos, Mandisoví y Curuzú-Cuatiá, acá cerca nomás. Y en lo militar tuvimos una victoria en la batalla de Campichuelo y luego 2 derrotas en Paraguarí y Tacuarí. Fue muy negativo este periodo, pero bueno, en mayo entregué el mando de mis tropas a Rondó porque me dirigí a Buenos Aires a responder a los cargos que me formularon por la expedición a Paraguay. Y me volvieron nuevamente a reintegrar el cargo con todos los honores y me mandaron nuevamente a Paraguay en una misión diplomática. Esta vez fue positivo porque pudimos lograr firmar un tratado de amistad con Paraguay. ¿Por qué propuso la creación de la escarapela? Me pareció que era una necesidad porque los cuerpos del ejército usaban distintivos diversos y bueno, el triunvirato aprobó el uso de la escarapela blanca y celeste, donde me embalé y diseñé una bandera con los mismos colores y la izamos por primera vez en Rosario, a orilla del río Paraná. Le comuniqué de este hecho al gobierno y me respondieron que la guardara y me enviaron que me haga cargo del desorganizado Ejército del Norte. En la ciudad de Jujuy la hice bendecir y reorganicé el ejército en Tucumán, donde tuvimos un encuentro con los realistas y ganamos en la batalla de Tucumán. Después seguimos nuestro viaje hacia el norte y volvimos a triunfar en la batalla de Salta. Comenzamos nuestro camino hacia el Alto Perú, pero ahí fue un desastre. Fuimos vencidos en Vilcapugio y en Ayohuma. Todo fue fracaso, sufrimos muchas bajas y muchas necesidades. ¿Eran solo hombres o participaban mujeres? Sí, recuerdo participaron varias mujeres, como recuerdo a una mujer con sus 2 hijas que acompañaron al ejército. Ella lavaba la ropa, acarreaban agua para beber y cocinar, atendían a los heridos. También recuerdo a otra mujer que era la esposa de mi amigo don Manuel Asensio Padilla. Ella era doña Juana Azurduy de Padilla. Ella acompañó a su esposo, el cual él murió, pero ella siguió luchando a nuestro lado y bueno, hasta que finalizó la guerra emancipadora y la recuerdo como una gran mujer. Después
De esos dos grandes derrotas, entregué el mando a mi amigo José de San Martín. Lo deben conocer, ¿no? Pero fue por poco tiempo, porque el gobierno mandó a mi amigo a su expedición a través de los Andes y bueno, otra vez tomé el mando del ejército. Esta vez un ejército todo descalabrado. ¿Por qué dice descalabrado? Estaban totalmente desmoralizados, cansados, hambrientos. No tenía qué darles de comer. La ropa en su mayoría eran harapos, trapos que vestían. Las carpas húmedas estaban todas rotas. Y por si esto fuera poco, cada vez me enfermaba más. ¿De qué se enfermó don Manuel? ¿Qué sentía? Hidropesía, dijeron los médicos. Me costaba mucho respirar, tosía, me agitaba. Las piernas se me hinchaban cada vez más. De esta manera no podía dirigir un ejército. Solamente si me sentaba podía dormir un rato. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo entonces don Manuel? Pedí al gobierno que me alejara del ejército, porque por mi estado de salud no podía seguir. Y bueno, empezó mi calamitoso regreso a Buenos Aires. Pedí dinero prestado a mis amigos de Tucumán y Córdoba, porque no podía montar a caballo y necesitaba viajar en diligencia. Necesitaba caballos y algunos hombres que me acompañaran. Todo era necesidad. ¿Dinero prestado? Sí, porque mi sueldo algunas veces lo doné para construir escuelas, que por suerte no se construyeron. Y también para solventar los gastos de mis tropas, porque el gobierno nunca pagaba. ¿Y qué nos puede contar sobre sus cosas del corazón? Bueno, me enamoré de una tucumana, Dolores Helguera. Era muy dulce. Yo la llamaba mi niña Dolores. Tuve una hija con ella, que compartí muy poco tiempo. Y bueno, se llamaba Manuela Mónica del Sagrado Corazón. Compartí muy poco tiempo con ella y quedaron en Tucumán y no las volví a ver más. ¿Cómo fueron sus últimos días en Buenos Aires? Fueron muy duros, tanto en lo económico como se trataba a mi salud. Yo estaba cada vez peor, aunque mi hermana Juana estaba muy atenta a lo que me sucedía y a lo que necesitaba. Estaba todo el tiempo a mi lado, igual que el doctor Rivas. Y sentía que cada vez me estaba yendo, estaba muy cerca de la muerte de mí, hasta que la vi cara a cara un 20 de junio de 1820. Fue sepultado con los hábitos de la Orden de los Dominicos. El mármol de su lápida fue el que estaba en la cómoda de su dormitorio, porque no podía costear la familia una lápida nueva. ¿Es justo esto? Un hombre que dejó su vida y su familia, por su patria, por sus ideales, que termine de esta manera, olvidado por el gobierno. En el siglo XX se construyó un mausoleo en su honor, en el atrio de la iglesia del Santo Domingo. Fue una iniciativa de un grupo de estudiantes y la obra se costeó por una colecta pública. Todavía, hasta hace 2 años atrás, no se había construido la escuela que había donado Belgrano en Salta. ¿No hubo tiempo?, preguntamos los jóvenes.